En la sesión anterior hemos empezado a comentar este momento impresionante, ¿no?, de cuando los fariseos se le acercan a Jesús y le preguntan sobre el divorcio. Nos detenemos otra vez en este pasaje que el otro día no pudimos concluir y no quisimos concluir, porque es el principal pasaje en toda la Escritura acerca del matrimonio, ¿no? Primero porque es el momento en el que el Señor Jesucristo habla con mayor extensión del tema, ¿no? Y segundo, porque precisamente al ser la enseñanza del Señor Jesucristo, pues recapitula toda la enseñanza de la Escritura, ¿no? Y además nos permite comprender en su verdadera esencia tanto la grandeza de la unión de los esposos como el daño que supone el romper esa unión, ¿no? Veíamos cómo los fariseos le preguntaban si era lícito divorciarse de la mujer por cualquier motivo y el Señor respondía sin responder, es decir, con una respuesta que obligaba a replantear todo a la luz de los relatos de la creación, de Génesis 1 y Génesis 2. Y subrayaba cómo al ser los dos esposos una sola carne, pues entonces lo que Dios ha unido, el hombre no puede pretender separarlo, no lo va a lograr, ¿no? Y podríamos pensar que con esas palabras finales pues ya los fariseos han quedado satisfechos, ya Jesús ha respondido, ¿no? Sin embargo, no es así. Leemos en la segunda parte de este diálogo de Jesús con los fariseos, Mateo 19, versículos 7 al 9. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó: por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no era así. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Con estas palabras se cierra la gran respuesta de Jesús a estos adversarios que le han hecho dos preguntas, ¿no? La primera la contestábamos el otro día, la segunda pues nos enfrentamos ahora a ella, ¿no? Y qué interesante es ver cómo le vuelven a preguntar a Jesús. ¿Por qué digo que es interesante? Porque, en fin, creen haber descubierto, por así decirlo, una falla en la argumentación de Jesús. Jesús parece que está contraponiéndose a Moisés. Moisés es el gran legislador de Israel. Moisés es el gran mediador de la Torá, aquel que en el Sinaí recibió la ley y la transmitió al pueblo. Recibió la revelación de Dios, ¿no? Moisés en Israel, pues en cierto modo lo es todo. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para desautorizar a Moisés? ¿Y por qué entonces mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Nos damos cuenta, como están leyendo ese mandato de Deuteronomio 24:1, de forma incorrecta. Es decir, separándolo de lo que sigue, por lo tanto dándole un significado que no tenía en el texto original, pero que era como entonces los judíos interpretaban este pasaje sobre el divorcio y así encontraban, por así decirlo, un agarradero legal para proceder al divorcio. Él les contestó: por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no era así. Por la dureza de vuestro corazón. Bueno, estas palabras ciertamente nos introducen, por así decirlo, en el núcleo, en el meollo de la cuestión que estamos tratando. Porque ciertamente estaremos de acuerdo en que expulsar a la esposa de la casa de uno, pues es expresión de dureza de corazón. Dureza de corazón es una expresión que en cierto modo todos podemos entender, ¿no? Y probablemente todas las comprensiones que tengamos estarán orientadas en una dirección recta, ¿no? Dureza de corazón pues es dureza de juicio, pues es el cerrarse a otra persona, es el no acoger el don de la otra persona, el no acoger el amor, ¿no? Por lo tanto es, en fin, es una metáfora que creo que entendemos bien, ¿no? De hecho es una verdadera enfermedad, ¿no? En griego esta expresión dureza de corazón se dice sclerocardía, que nos suena a terminología médica, ¿verdad?
una esclerosis, ¿no? Arterioesclerosis, ¿no? Pues es una cardioesclerosis, es decir, un endurecimiento del corazón, la esclerocardía. Bueno, pues es ciertamente todo eso. Y sin embargo, cuando profundizamos en la Sagrada Escritura, nos damos cuenta de que es eso y es más. ¿Por qué digo esto? Porque la dureza de corazón es un concepto que utilizan los profetas, en concreto que utiliza el profeta Jeremías, que aparece también en el Deuteronomio, en boca de Moisés, referido al pueblo. Y es un concepto con el cual la Biblia griega había traducido una expresión distinta de la Biblia hebrea. Los judíos en Alejandría, como ya no entendían bien el hebreo, en el siglo III a.C. hicieron traducir la Biblia al griego. Y es muy interesante a veces ver cómo traducían. No voy a cansar ahora a nuestros seguidores, ¿verdad?, con estas cuestiones, pero lo que la Biblia griega tradujo dureza de corazón, la Biblia hebrea era una expresión, si cabe, más fuerte, más llamativa. Incircuncisión de corazón. Los traductores al griego quizá les pareció más elegante hablar de dureza de corazón, pero lo que leemos en esos pasajes del profeta o de Moisés es incircuncisión de corazón. Y es un tema fundamental en la profecía de Israel. ¿En qué consiste? Pues el pueblo de Israel, digamos, pues vive en la tierra, estamos hablando sobre todo de antes del exilio, vive en la tierra pacíficamente, tantas veces se siente atraído por los dioses de las naciones paganas, ¿no? Se han encontrado muchísimos idolillos en excavaciones arqueológicas de esta época en la tierra de Israel. Es decir, la idolatría estaba muy extendida, digamos, de forma capilar, ¿no? Tenían envidia de los dioses de los cananeos y querían también tener, digamos, representaciones, imágenes de la divinidad, ¿no? Y pues también faltaban a la justicia. Sin embargo, el culto del templo lo cumplían formalmente muy bien. Y los sábados lo respetaban. Y las oraciones de cada día en la sinagoga pues las respetaban, cada sábado. Y la circuncisión pues se respetaba y todos circuncidaban a los hijos varones, ¿no? Entonces los profetas llega un momento en que empiezan a decir: ya no me sirve, ya no me basta la circuncisión de vuestra carne. Es necesaria la circuncisión de vuestro corazón. Sin un corazón circunciso no me sirve de nada la otra. Pues es todo esto, ¿no? ¿De qué me sirve vuestro culto, vuestras oraciones en el templo? ¿De qué me sirven si vuestras manos están llenas de sangre? Lavaos, purificaos, ¿no? Arrepentíos de vuestras malas acciones. Pues eso es lo que los profetas llaman la incircuncisión del corazón. Dice, aparentemente tú eres un judío irreprochable y sin embargo en tu corazón eres un pagano, es decir, un incircunciso. Pues eso es lo que late detrás de la acusación de Jesús, ¿no? Por vuestro corazón incircunciso, es decir, por vuestra dureza de corazón, dureza ante Dios, ¿no? Por vuestra dureza de corazón os permitió Moisés hacer eso. No tenía otra salida Moisés. Sabiendo que ibais a rechazar al repudiar a vuestras mujeres, os obligó a darles un libelo de repudio, para que ellas pudieran, en cierto modo, sobrevivir. Pero no era algo querido por Moisés. Moisés lo permitió, pero no lo mandó. El Señor interpreta esa ley y la interpreta conforme a su espíritu. Y es muy bonito entender cómo así Jesús está, en cierto modo, prolongando su gran controversia con los fariseos. Siempre el tema de fondo es este, ¿no? Es la dureza de corazón de los fariseos, ¿no? Y poco antes, en el mismo Evangelio, en Mateo 15,
cuando le han reprochado de que tus discípulos no se purifican las manos antes de comer, Jesús les ha dicho, y vosotros no cumplís el mandamiento del decálogo, que manda honrar padre y madre. Y resulta que consideráis que todos aquellos bienes vuestros que puedan beneficiar a vuestros padres los declaráis consagrados al templo y así ya estáis libres. Hipócritas, les dirá Jesús, ¿no? Es decir, en el fondo está Jesús retomando esa gran acusación a los fariseos, ¿no? Que, aunque evidentemente entre los fariseos había de todo, recordamos que Nicodemo era un fariseo, sin embargo la tendencia mayoritaria era esta. Y por eso se opusieron como bloque a Jesús, los fariseos, ¿no? Y desencadenando así la pasión junto con los sacerdotes y demás, ¿no? Es esa dureza de corazón, ¿no? Es decir, Jesús está diciendo, el divorcio es la expresión de la incircuncisión del corazón. El divorcio solo es explicable por la dureza del corazón, porque al principio no era así. De modo, y al final Jesús ya da su interpretación de ese texto del Deuteronomio, ¿en qué consiste la posibilidad de poderse divorciar de la mujer? Dice, solamente en caso de que sea una unión ilegítima. Es decir, en caso de que ese matrimonio no sea un verdadero matrimonio, que era, por ejemplo, lo que Juan el Bautista reprochaba a Herodes. No te es lícito tener la mujer de tu hermano Filipo, recuerdan, ¿no? En Mateo 14. Es decir, solo en caso de que está utilizando ahí el Señor un término técnico, porneia, que en griego, que significa propiamente prostitución, que también existe en el rabinismo, la forma en hebreo, tsenut, significa lo mismo, pero era un tecnicismo para referirse a una unión aparente, pero que tenía un impedimento de base, y por lo tanto es lo que nosotros llamamos uniones ilegítimas, que no se pueden, por ejemplo, un hermano con su hermana, ¿no? Un hermanastro con su hermanastra, pues no se puede casar, ¿no? Entonces, si se casan, es un matrimonio ficticio, por lo tanto, ese matrimonio hay que separarlo, ¿no? Por eso el Señor, como ya en aquella época, y sobre todo en la época de los primeros cristianos, con la cuestión del derecho romano, y a veces se mezclaban costumbres distintas, se daban a veces casos de estos, entonces dice, en ese caso sí que hay que separar. Pero si no se trata de una unión ilegítima, os digo, de forma solemne, que si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Nos damos cuenta de cómo Jesús está liberando el matrimonio. Jesús está liberando el matrimonio. Porque la verdadera esclavitud es no comprender que lo que nos liberan son los vínculos. Lo que nos hacen libres son los vínculos. Un hombre sin vínculos se hace esclavo. Sin vínculos fuertes, de filiación, de fraternidad, de paternidad, de responsabilidad, se queda solo y por lo tanto es manipulable y se hace esclavo. Lo que nos liberan son los vínculos. Y por eso Cristo está liberando el matrimonio. Al decir, la unión con la esposa es tan fuerte que nada la puede separar, solo la muerte. Y por lo tanto, el vínculo es lo que nos hace verdaderamente libres.